¿Cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. ¿Cómo va? Hola Pablo, un gustazo. ¿Cómo andan ustedes? Arrancamos de cero pensando, no cero línea, arrancamos de cero, si te parece, pensando en audiencias que quizá no saben bien de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué es importante discutir esto? Estamos hablando de 60.000 millones de dólares, 60.000 millones de dólares, que es el 80% de las exportaciones argentinas, y es importante para el que vive en La Quiaca, en Misiones, en Neuquén o al lado del río Paraná, porque quien se quede con la mayor cantidad de la riqueza que exporta la Argentina, que es producto del pueblo argentino, se va a quedar con una parte grande de esa riqueza. Y si esa riqueza se extranjeriza, que es lo que dijo allí el jefe de gabinete, claramente nos vamos a quedar más pobres. A lo que hay que añadirle el otro tema. Dice que es un negocio único, lo cual es verdad. Pocos negocios en el mundo se pueden atribuir la posibilidad de estar manejando 80.000 o 60.000 millones de dólares para ser modestos en el cálculo. Pero además de eso, está la otra cuestión. Ellos dicen que las empresas multinacionales que se harán cargo del río Paraná van a empezar a iluminar por la noche con drones para evitar el desarrollo del narcotráfico. Estas dos cuestiones son fundamentales, porque lo que está diciendo acá el señor Francos es: el Estado Nacional se corre del río Paraná, se corre del principal lugar por donde sale la riqueza del pueblo argentino y se las entrega a las multinacionales. No es casual que el anuncio fue el 19 de noviembre, pero que la resolución se publicó el 20 de noviembre, justamente Se en el Día publicó de la el 20, Soberanía. pero ¿vos crees que eso es casualidad? No, 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 es una provocación más de lo que ellos llaman ya la batalla cultural en la Argentina. Entonces, claramente es un mensaje muy profundo, porque es la primera vez que un gobierno Perdóname, déjame nacional entender esto otra vez. El 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, se entrega al privado el manejo de los recursos que se comercian a través del río Paraná. Esta es la escena. Sí, pero lo más clave es que no es cualquier cosa. El río Paraná es el lugar por donde sale la mayor cantidad de riqueza de la Argentina, más que con el petróleo. ¿Y cuál es la Por eso diferencia? Pero espera, ¿cuál es la diferencia que lo haga un privado o que lo haga el Estado? que se la queda el privado. El Estado, como representante legal del pueblo argentino, cuando dice no tenemos ya nada que ver con el río Paraná, háganse cargo las multinacionales de todo, va a hacer que, por ejemplo, lo que está pasando hoy, en estas 7 provincias vinculadas al río Paraná hay 79 puertos. De esos 79 puertos, las mayorías son multinacionales. Nosotros acá en la provincia de Santa Fe tenemos 700 kilómetros de costas, pero los que manejan las exportaciones, que son multinacionales, te van a entregar una declaración jurada y te van a decir: exportamos 100.000, y en realidad van a exportar 300.000, como pasó en la época de la forestal, como pasó con Vicentín, que te decían que exportaban mínimo y que importaban más para que el Estado bobo y cómplice le pusiera mucho O dinero. sea, se consolida potencialmente una gran estafa al pueblo argentino a partir de la riqueza que produce. Una gran fuga de capitales, una disminución de lo que va a significar el control, porque ya no hay control. El Estado dice: me voy del río Paraná. Esto es impactante, nunca se había dicho con tanta Pero claridad. espera, Carlos, ya había sido privatizada en algún momento el canal troncal navegable. Que definitivamente el Estado Nacional, acá lo dice Franco, lo dicen los segundos de él. Esto ya es de las multinacionales, porque es un paso más. Fíjate lo que ha pasado, Pablo. El 30 de noviembre del 2023, para consolidar todo lo que fue el inverso a lo que fue votado el gobierno de Fernández, el 30 de noviembre de 2023, Alberto Fernández firma un memorándum de entendimiento con el Comando Sur del Ejército norteamericano, entregándole la planificación de la hidrovía, como le llaman ellos. Lo mismo había hecho Paraguay 4 años atrás. ¿Sabes lo que Al Comando significa eso? Sur de Estados Unidos. Sí, Pero al que espera, generó todo. sacame de esta duda. Yo me acuerdo de Alberto Fernández con gobernadores de las provincias, un acto creo que había sido en Rosario, si no me equivoco, en la provincia de Santa Fe. Me acuerdo de un acto Sí, diciendo, bueno, acá estamos los gobernadores de las provincias argentinas recuperando el control de la vía troncal navegable, ¿o no? sí.
Una gran mentira, un gran verso, termina con ese memorándum de entendimiento para el Comando Sur del Ejército Norteamericano, lo mismo que había hecho Paraguay, dicho sea de paso, se completa, la vía troncal viene del Paraguay, el Paraná y termina en el Río de la Plata, Sí. se completaba de esa manera. ¿Qué significa la planificación? Porque eso es lo importante. La planificación es cómo vos pensás que el 80% de tu producción, del laburo del pueblo argentino, se va por el río Paraná. Eso ya no lo piensa más la Argentina, lo piensa Estados Unidos, como piensa la planificación de las exportaciones del Paraguay, Esperá, como piensa la Carlos, ¿no estás exagerando un poco? ¿En serio es exactamente así? Claro, porque es la planificación. Se piensa desde afuera, por eso celebran los que están al lado de Franco, que son representantes supuestamente de la Bolsa de Comercio de Rosario, pero que representan los intereses de las multinacionales. Ahí están además la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina, que a principio de año, Explícanos de vuelta por qué le conviene a las multinacionales que no sea el Estado y sean los privados los que manejen la operación de la vía troncal. porque ellos van a manejar los verdaderos números de exportación, de importación, de circulación de barcos, de circulación de barcazas y de circulación de los negocios ilegales que van desde el contrabando de armas al narcotráfico. A eso te quería preguntar, Carlos, buenas noches. Irina Hauser soy. Justamente eso, ¿no? Estamos hablando de que estamos a las puertas de delitos graves, ¿no? Y la evasión, o sea, pensando en los que además nos afectan a todos como ciudadanos y ciudadanas, la evasión es uno de ellos, ¿no? Posible. El lavado es otro. El contrabando. Sí, un punto seguido ahí en tu observación, si me permitís. Dale. Seguido, tu observación es la siguiente. El mayor delito que esto está generando es el mayor empobrecimiento de nuestro pueblo. Este es el primer gran delito. El segundo gran delito, que efectivamente, como dice ya el gobierno paraguayo del año 2020, por año, salen desde el río Paraguay por el río Paraná y se va por el río de la Plata a distintos lugares del mundo, 23 toneladas de cocaína. 23 toneladas de cocaína. Las sobras de esto es lo que alimenta después lo que se llama el narcomenudeo con las bandas narcopoliciales barriales que están en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, en cualquier provincia argentina. Esto es lo que va a generar, entre otras cosas, esto que empezó con la dictadura, el 24 de abril de 1978, cuando llegó el primer cargamento de 200 kilos de cocaína a la zona franca de Bolivia en el puerto de Rosario. Esto se va a profundizar. Ten en cuenta además que del puerto de Rosario y de los puertos de San Lorenzo, acá en el sur de la provincia de Santa Fe, en los últimos 4 años, salieron 4 toneladas de cocaína, especialmente de quien explota el puerto de Rosario, que sigue siendo Vicentín. Sigue siéndolo. A estos tipos ahora se les dice, muchachos, tienen carta blanca para inventar los números que quieran, porque esto es lo que está haciendo el gobierno de Milei. Pero, Carlos, ¿cómo era antes? ¿Cómo se manejaba antes esto? Antes existía algo que por lo menos formalmente existía, que era la aduana, existía la cuestión de la prefectura, existían otros controles como la Administración Federal de Ingresos Públicos, y allí había presentaciones. En la aduana de San Lorenzo, por ejemplo, que es la más importante de la Argentina por la enorme cantidad de movimiento que tiene exportador, allí hubo denuncias, cerca de 50 entre el año 2005 y 2018, en donde había esas denuncias sobre lo que significaba sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, que era lo que recién estaban diciendo tanto Irina como vos, Pablo, sobre lo que va a empezar, porque los números lo van a dibujar ellos, no va a haber controles. Esto lo empezó a hacer en realidad Mauricio Macri. O sea, se vende más de lo que se factura para que el Estado recauda menos, digamos, se le esconde la plata al Estado. Claro, o si no te lo hacen pasar que sale por Paraguay. Paraguay parecería ser la meca. ¿Cómo es ese método? ¿Cómo que lo hacen pasar como que sale por Paraguay? Porque te dicen que sale Vicentín, por ejemplo, el caso que nosotros investigamos y publicamos el libro. Vicentín Paraguay parecía que movía miles de toneladas de cereal y en Vicentín Paraguay había 4 personas para atender los teléfonos, nada más. Con lo cual era todo trucho, era falso. Se tipificaba, se ponía en una especie de asiento contable digital que salía por Paraguay, pero en realidad salía por... evadían impuestos con eso. San Lorenzo, pero al decir que salía por Paraguay pagaba menos impuestos. No pagaba retenciones, claro. 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 Ahora,
Frente a esta situación es muy importante lo que dice allí el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero me gustaría saber qué dicen los otros 6 gobernadores, qué dice el gobernador de la provincia de Santa Fe frente a esta situación. Porque después está lo otro. Si el Estado se corre, el Estado nacional, decime por qué los estados provinciales viven prometiendo que van a hacer mejores caminos para que las exportadoras tengan mayor posibilidad de vender lo que quieran. Ahora, no te dejan nada. Y para colmo de males, por ejemplo, en Clarín salió publicado, en la tapa de Clarín salió publicado que esto le va a hacer ahorrar a los productores, dicen ellos, $1.000 millones. Pero mirá qué negocio que hace la Argentina. Ahorramos $1.000 millones y ellos se quedan con un negocio de $60.000 millones. Carlos, te hago una última. Al narco, ¿qué le conviene? ¿Que lo maneje los privados, que se privatice o que lo maneje el Estado? Hoy, como está funcionando esto desde hace décadas, le da lo mismo en realidad toda esta situación. Lo que pasa es que me sorprendiste con la respuesta. Sí, lo que pasa es que a menor presencia del Estado, menos posibilidad de sanear el Estado. Si vos tenés un Estado bobo y cómplice, le da lo mismo a cualquier tipo que te maneje el negocio ilegal. Sí, Fer. Porque entrega una cantidad de cargamento 3 veces al año, como suele pasar, 3 veces al año te entregan un cargamento grande. Ahora, si después te pasan 23 toneladas por año, imagínate cómo viene la situación. Nosotros lo que necesitamos es una presencia de Estado inteligente, transparente y además con vocación nacional. Claro. Porque acá el problema grande es la planificación. ¿Quién piensa lo que entra y lo que sale por el río Paraná? Esto se lo decimos permanentemente a los gobernadores. Las universidades argentinas tienen que diseñar una estrategia para saber qué hacemos con las exportaciones. Eso hoy lo piensan los estadounidenses. Y la plata de lo que va a salir de esto que piensan los estadounidenses, pero que es plata producido por el pueblo argentino, va a estar en manos de multinacionales. La última es de Fer. Sí, del Frade. Sí. Buenas noches. Noche. ¿Cómo pueden llevar a cabo esto? ¿Quién tiene, me parece que la vez pasada se estaba por avanzar con el tema de quién quedaba dragando y quién iba a manejar la hidrovía y llevaba tiempo y se postergaba. ¿Qué tiene formalmente, por dónde tiene que pasar? ¿Esto se arregla con un decreto? ¿Tiene que pasar por el Congreso? ¿Cómo es? Porque hace años que está y no es que se resuelve, ¿no? No, para nada, tiene razón. Esto formalmente, por lo que dijo el gobierno, el 29 de enero llegan las últimas ofertas para esto de quién se hace cargo del dragado, del balizamiento y del peaje. Acuérdense que la planificación ya lo tiene el Comando Sur del Ejército Norteamericano. Las empresas que vengan van a venir a hacerle el negocio que necesita la planificación estadounidense y los puertos privados, que son la mayoría de estos 79 puertos. Pero esto no pasa por el Congreso, ¿con un decreto alcanza? Sí, es el gobierno de Milei. Bueno, está bien, sí, el gobierno de Milei, pero hay algunas cuestiones que... No, pero Kicillof dijo que era responsabilidad, que la Constitución decía que era... Sí, por eso, porque por el camino este que se va a terminar, vio que hace poco, es paradójico, pero van a terminar haciéndole caso a Cornejo, porque Cornejo estaba que buscaba que Mendoza se vuelva un país... Separatismo. El separatismo de Cornejo, pero va a terminar... Las provincias van a entrar en los pactos, van a romper los pactos preexistentes y van a decir, bueno, ya está, no le damos más bolilla, no le participamos más la economía y manejamos nuestro territorio, porque realmente, si directamente por decreto te van a ponen el RIGI, ponen esto, no sé para qué, digamos, qué gobierno nacional hay, ¿no? Pero en realidad es esa la cuestión. En la provincia de Santa Fe se dice en el presupuesto que se va a votar del 2025 que la reducción de coparticipación es del 93%. ¿Me pueden decir cuál es el negocio de los gobernadores de apoyar el régimen de incentivo de grandes inversiones de un gobierno que te saquea de esa manera? Con lo cual lo que está haciendo es hacer pedazos la idea de nación, que es exactamente lo que usted está preguntando en el fondo. El tema es, ¿la voz de Kicillof es sola? Si es solitaria, lo van a aislar. Se necesita que se levanten los 7 gobernadores de la provincia para por lo menos decir algo. ¿Cuánto le queda a cada provincia de las 7? ¿Cuánto le queda a cada municipio en donde están los 93 puertos que van a formar parte de este fenomenal negocio que van a hacer las multinacionales, quedándose con la mayoría de esos $60.000 millones que por lo menos
es lo que debe representar el 80% de las exportaciones argentinas. ¿Cuánto le queda? Carlos, gracias como siempre. Un gran abrazo. Un gustazo, hasta cualquier momento.